Hace unas cuantas semanas estaba escribiendo mi segundo libro y llegué a un punto de la historia donde ya no me fluían las ideas. Mi mente ya no estaba poniéndose creativa para seguir escribiendo. Este bloqueo creativo me duró aproximadamente una semana. Por eso quise hacer este video para que hablemos de Ya anteriormente habíamos hablado sobre cómo superar el bloqueo creativo. Hoy les quiero hablar sobre qué causa ese bloqueo a la hora de escribir. El bloqueo creativo es cuando perdemos la inspiración, nos dejan de visitar esas musas que nos dan creatividad y nos frustramos. Al mismo tiempo sentimos que nosotros no servimos para escribir. La razón número uno es el aburrimiento. Si a ti te aburre tu propia historia, entonces debes replantearte lo que estás escribiendo. Tú eres tu primer lector y si tú no quieres volver a leer tu texto, entonces debes tratar de cambiarlo. Incluso los primeros textos o el comienzo de una historia se puede dejar en pausa y se puede retomar meses después, incluso años después, y darle un giro totalmente diferente según la experiencia que has tenido y lo que has aprendido. Pero si no te gusta desde el principio tu historia, no debes continuar con ella o te vas a bloquear porque no te gusta lo que estás escribiendo. Al ser escritores, estamos íntimamente conectados con nuestra historia y nuestros personajes. Y una de las causas más frecuentes del bloqueo creativo es el miedo. A veces esas historias y esos personajes están ligados emocionalmente con nosotros, con nuestro pasado y con nuestra vida real. Por eso nos duele que uno de esos personajes que están ligados con nosotros tenga que morir o tenga que pasarle algo que nos duele desde adentro, psicológica y emocionalmente. Entonces, el miedo a dar ese paso en la historia hace que nosotros dejemos de escribirla porque no queremos que ese suceso pase. La falta de información también es un aspecto importante que nos puede bloquear creativamente. Muchas veces dentro de nuestras historias nuestros personajes tienen que hacer o desempeñar una profesión que nosotros no conocemos a la perfección. Por ejemplo, si uno de mis personajes es médico, entonces yo debo parar la historia y estudiar sobre medicina o sobre la enfermedad o la fractura o el proceso médico que quiero desarrollar dentro de la historia para poder escribir la información correcta. Porque si escribo una información errada, entonces eso le va a quitar profesionalismo a mi historia. Si quiero escribir sobre un tiempo determinado, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y no tengo toda la información sobre esos sucesos, entonces debo parar la historia para investigar ese determinado tiempo y así poder continuar cuando ya tenga toda la información establecida y completa. Exceso de información. El exceso de información también es perjudicial a la hora de escribir una historia. Volviendo al ejemplo de la medicina, si yo tengo todo el conocimiento sobre ese proceso médico, pero solamente necesito escribir una parte y quiero escribirlo todo completo, entonces puedo empezar a dañar la historia porque no necesito meter tanta información. Entonces muchas veces tenemos muchas ideas en la cabeza, queremos desarrollar todas esas ideas, pero dentro de nuestra historia no es posible porque la historia necesita solamente determinada información y determinados sucesos. Entonces, a veces menos
es más. Y poner solamente la información concreta puede ser lo mejor para salir de ese bloqueo creativo. La autocensura. Esta es una de las más frecuentes en los bloqueos creativos. Cuando tú estás escribiendo tu historia y quieres hablar de un tema que puede ser controversial o que puede ser criticado, tú empiezas a pensar, es que mi mamá puede leer este libro, es que mis amigos pueden leer este libro, es que las personas no están de acuerdo con las drogas, es que las personas no están de acuerdo con el aborto, es que las personas no están de acuerdo con el sexo, es que las personas, y vamos pensando en lo que van a opinar los lectores y no le ponemos todo el alma y todo el corazón a la historia porque la estamos mutilando todo el tiempo. Lo que debemos hacer es escribir sin pensar en nadie más que en nosotros para poder que la historia sea verdadera. El maldito perfeccionismo. Si queremos que la novela sea perfecta, es cuando vamos a encontrar más imperfecciones en lo que estamos escribiendo. Muchas personas se quedan en las primeras 10 páginas de su libro esperando que esas 10 páginas sean perfectas y no terminan de escribir toda la historia. Lo que debemos hacer es escribir toda la historia con sus imperfecciones, después releerla para corregir esas imperfecciones y después dársela a otra persona para que la lea y nos diga qué imperfecciones encontró ella. Y luego todo el proceso de la editorial y la publicación. La mano del autor. Yo soy de los escritores que piensa que la historia se escribe sola y que los personajes tienen su propia personalidad y ellos dentro de la historia hacen lo que les da su santa gana. Entonces, si yo como autor los obligo a hacer algo que no va con su personalidad o que ellos no quieren hacer, la historia no me va a cuadrar. Por ejemplo, en mi libro que estoy escribiendo en este momento, la protagonista es una chica rebelde y empoderada, y si yo la obligo a ser buena y santa, no me va a cuadrar con su personalidad y la historia me va a quedar rara, extraña y no me va a funcionar. Entonces me va a generar un bloqueo creativo porque ella no es así y no va a funcionar dentro de la historia. Estos son mis 8 generadores de bloqueo creativo. Yo sé que ustedes tienen muchos más generadores de bloqueos, entonces voy a esperar a que me los cuenten en los comentarios para yo poder tenerlos presentes y que toda nuestra comunidad los tenga presentes para sus próximas historias o las que están escribiendo en este momento.